Merging with simulator in 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Soy Mike Lennon. En esta ocasión, como ya lo vieron, es un tema bastante especial. Estamos inaugurando esta nueva sección llamada Borrachos pero Buenos Muchachos. En esta sección o en estos nuevos capítulos, esta parte vaya del canal y del podcast, voy a estar invitando a varios de mis amigos y vamos a estar hablando de distintos temas de interés que compartamos. En este caso, para inaugurar esta sección, tenemos uno de mis más viejos amigos, Irving Daniel, quien conozco desde hace, ¿como cuánto, güey? No sé. No sé. 9 años más, 10 años, güey, como No, yo creo que más, unos casi 15 años. casi 15 años de conocernos. Muy bien, ¿quieres presentarte, decir algo a la cámara? No, pues ya me presentaste, Pues perro. sí, güey, nada más dije tu nombre, pero puedes decir a qué te dedicas, güey. No, pues ahorita ¿A me nada? dedico a nada. La pandemia Está erizo. estaba muy padre al principio, unos cuantos días de sueto, pero no, ahorita ya. 40 días eran prometedores, sonaban para descansar, pero esos 40 días se convirtieron en un año. Sí, es el puente más largo que he vivido. Y sí, güey, empezamos en Puente. Precisamente. Cuéntanos, ¿qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿O qué te dedicabas antes de la pandemia? Nada, no. Nada. ¿Que eras estudiante de...? No sé, soy estudiante de Ingeniería Industrial del IPN. Es burro. Así es, un burro y no por las orejas. Y bueno, ya me encuentro terminando la carrera, me faltan un par de materias. Desafortunadamente son de alta demanda y bueno. Y ahorita con esto, Sí, por lo menos otro año más. Sí, es que más. un año para un par de materias, el sueño de todo zángano. Sí, de hecho, muchos están en tu situación y muchos han dejado la carrera en estos tiempos, pero ya es cada vez menos, ¿no? Sí, a final de cuentas, aunque sea lento, pero ahí vamos avanzando. Bien. Bueno, realmente no tengo mucha trayectoria laboral. He tenido unos cuantos trabajos que son informales y lo que se podría mencionar en mi currículum, ya como antecedente, digamos, rastreable, fue una experiencia muy padre que tuve en un hospital privado. Perro, ¿eh? Estaba en el área de mantenimiento, específicamente en gestión ambiental. Yo la verdad entré sin tener muchas nociones, pero fue una experiencia muy padre. Fue algo que no diría que Te cambió la vida, güey. no diría que quisiera repetir porque sería como dar unos pasos hacia atrás, pero sí, me llevé unos muy buenos recuerdos de... ¿Qué llevas aquí, güey? Posteriormente, precisamente ese año de estar de 7 de la mañana hasta 10 de la noche ocupado, pues rindieron sus frutos. La verdad no era un trabajo muy remunerado, era un trabajo de medio tiempo, era un becario, pero aprendí mucho y eso me catapultó para posteriormente prestar mis servicios en un proyecto para otro hospital privado. Ahí ya estaba de poca madre, ahí me pagaban incluso si no iba. Sí, incluso si yo decía, es que estoy ocupado con, no sé, con tal diagrama, resulta que, no sé, ya estaba durmiendo por ahí, tenía un chingo de hueva de asistir y bueno, aún así me pagaban. Esos son los trabajos que valen la pena. Exacto. Sí, sentí que me comía el mundo. Ya tú eras dueño del mundo, a huevo. Sí, tenía un sueldo que la verdad no estaba tan elevado, pero para estar unas 3, 4 horas ahí picándole al teclado, pues no estaba tan mal. Como Homero tenías ahí tu pajarito apretando control Z. Sí. De hecho, había ocasiones en las que sí estaba muy ocupado porque pues, me pedían una serie
de trabajos de un momento a otro, pero la verdad es que también estuvo muy padre. Prácticamente éramos, bueno, era una empresa de consultoría de procesos y en ese entonces recuerdo que era un consultor de procesos. La verdad suena más cabrón de lo que es, pero pues ya sabes, sirve para mamonearse. Por el currículum ya ahí tienes el... Muy bien, muy bien. Este es cabrón, este es cabrón. Después eso fue por el 2018. Después enseguida fui supervisor de seguridad de higiene. La verdad es que por ahí unas personas me echaron la mano para entrar. Y bueno, redescubrí algo de mí. La higiene. Sí, no, no, yo entré a una empresa, no digamos constructora, pero sí tiene mucho que ver en ese ramo. Resulta que era de agua caliente centralizada y bueno, de tuberías de gas y todo ese desmadre. Fue algo también instructivo, pero me di cuenta de que efectivamente no me gustaba para nada estar en la obra. Me encanta todo lo de seguridad de higiene, pero no en obra. Me mama estar en una oficina, en un hospital, en una clínica, y actualmente eso es a lo que apunto. Hacer godín. A ser godín, casi casi. O sea, no es que quiera estar todo el día en la oficina, porque la verdad, cuando tuve mi primer trabajo formal, fue como de, pues sabes qué, vas a estar capturando todo esto y es lo más importante y es lo que me urge. Pero en realidad era, ¿qué será? 1 hora diaria que me la pasaba en eso y bueno, las 3 horas restantes que se supone que debía de estar trabajando me la pasaba en piso, explorando principalmente, pero a final de cuentas dentro de mis actividades. Me llegó a gustar tanto ese ambiente que, por ejemplo, yo tenía un horario en el que los miércoles solamente tenía una clase de 7 a 8 de la mañana y bueno, yo salía desde muy temprano. Estaba despierto desde las 4 a.m. para que me diera tiempo. Y bueno, iba a mi clase, salía y de 8 a 9 sabía que podía, no sé, ir comiendo algo ligero para llegar al hospital. Ya posteriormente era, pues a veces un poco extraño que un becario se quedara de 9, 10 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Que ya estuvieras haciendo tu horario completo, pues es una jornada, ¿no? Prácticamente. Sí. Y, o sea, la verdad, estaba muy padre. Cuando a mí me decían, ¿sabes qué? Elige lo que a ti te guste para que así no sientas tanto el madrazo. Pues yo pensé, pues no ha de ser tan difícil estar en un trabajo que no te gusta. Muchos lo hacen, ¿no? Pero las pocas experiencias que he tenido en obra, la verdad, no me han gustado. No, es una chinga. Y estar ahí y que casi, bueno, me pagaban una vez al mes, la verdad era muy poco, pero era algo acorde a mis actividades. Y bueno, a pesar de todo eso y otros cuantos detalles como convivencia y que me pidieran siempre cosas urgentes, eso aún así lo disfrutaba. Eras esencial en esa empresa a pesar de todo, ¿no? Te volviste alguien esencial de alguna manera. Efectivamente. Había otros compañeros que honestamente trabajaban mejor que yo. Eran mucho más eficientes. Su tiempo ahí, no sé, digamos que sería el 100% de las 4 horas. Y en comparación yo estaba, no lo sé, una media de un 75, 80 puntos con respecto a ese 100%. Bueno, pero sí, para hacer un medio tiempo creo que era bastante bueno. Mierda. Lo que me hacía destacar en ese entonces era que, a diferencia de este compañero, que considero yo que es el único que con seguridad era más cabrón. Más cabrón que yo, pues era el hecho de que pues, yo estaba prácticamente todo el día. Él tenía un mejor horario que yo, la verdad. Estaba en el trabajo unas 4 o 5 horas por mucho.
y posteriormente se iba a sus clases. Él estaba en la mañana. Nada más, pues está más verga en la mañana. Sí. Sí, pero de hecho en la tarde fue donde más me gustó. ¿Por qué, güey? Porque, como dije, mis horarios eran un desmadre. Entonces, para jalar todas las materias que pudiera, pues tenía que meter todo lo que pudiera en la mañana, todo lo que pudiera en la noche y andar ahí moviéndome a través de la ciudad. ¿Hasta dónde estaba este trabajo? Era en observatorio. Sí está considerable de tu casa, como 1 hora y media más o menos, ¿no? Era 1 hora aproximadamente, pero el detalle está en que no me iba directamente al trabajo. Eso era el principio que estaba de vacaciones. Normalmente primero iba a clases y me hacía 1 hora y media. Estaba en clases, no sé, hasta mediodía y pues ya, 1 hora después tenía que estar en la oficina. O sea, no es que me estuvieran correteando, porque la verdad es que me daban muchas libertades. Creo que no se lo esperaban tampoco, pero aún así tenía que estar allá más o menos como a cierta hora, quedarme la mayor parte del tiempo que pudiera. Ahí va. El primer semestre que estuve ahí, el primer contrato, fue gracioso porque había un par de días. Los martes iba solamente 2 horas y los jueves iba como hora y media. O sea, nada más ibas como a checar ahí tu entrada y ya, vámonos. Me como un sándwich a la chingada. Sí. Y bueno, y de hecho me tomaba unos 10 minutos para pasar a comer. Entonces, imagínate, no sé qué sucedió que hicieron que me aguantaran tanto. O sea, esas 1 hora y media o 2 horas se convertían en una, güey. Algo así. Y eso te ibas a tomar agua. Sí, y bueno, sí, también por eso intenté como que compensar pues todo eso. Y bueno, fue cuando me empecé a quedar un poco más de tiempo. Ya después me di cuenta de que si yo salía aproximadamente como a las 5 del trabajo y ya no tuviera que regresar a la escuela, pues me agarraba el tráfico. O sea, en lugar de hacerme aproximadamente 1 hora, 1 hora de regreso a mi madriguera, pues ya, me hacía unas 2 horas. Al jacal. Al jacal. Sí, me hacía unas 2 horas y ya eso hacía que me esperara un poco más de tiempo. Incluso me preguntaban, oye, pues, ¿no te quieres ir? Al principio sí me preguntaban así como que a la expectativa, oye, pues ya es hora, yo veo que tus valedores de la mañana llega su hora y enseguida se van, ni siquiera se despiden. Y tú aquí estás haciendo tiempo. Y le digo, bueno, en ese entonces era un compañero de la UAM, de ingeniería mecánica. Ya le contaba, bueno, es que resulta que si yo me voy de aquí a esta hora, me hago 2 horas de regreso a casa. Y si salgo 1 hora después, me hago 1 hora. O sea, vengo llegando a la misma hora y, o sea, aquí ya prácticamente todo el mundo llegando a las 5 se va y nadie me molesta. Estoy aquí tranquilo, hago unas cuantas cosas. Estoy en mi desmadre, sin pedos. Me espero a irme tranquilo. Registro más tiempo y ya. Y bueno, así se fue prolongando un poco más esa situación. Y bueno, también le seguía agarrando más gusto estar en el hospital y ya. Llegó el momento en el que eran las 10, 10:30, incluso las 11 de la noche y yo seguía pues en mis actividades. Hubo una ocasión en la que incluso hubo un derrame de formol y bueno, eso fue en un laboratorio. Resulta que ya estaban haciendo el cambio de turno en mantenimiento, llamaron, dieron el reporte y enseguida fueron a checar. Bueno, ya por ahí pasaron ¿cómo se llama?
pasaron el detalle enseguida. No, es que sucedió esto y resulta que medio ambiente son los que se hacen cargo de estos detalles. Y bueno, ¿quién era el único pendejo que seguía ahí? Verga. Sí. Total que voy, más o menos veo que ya controlaron la situación. En ese momento no se podía hacer nada y bien vergas dije, sí, yo mañana paso el reporte, no se preocupe. Tal que al día siguiente pues ya. Pásame el reporte con el pendejo que estaba ahí. Llegaron todos y, sí, es que anoche a tal hora, hasta recuerdo la hora, 10:39, si no mal recuerdo. Dieron este reporte en laboratorio, sucedió esto, esto y aquello. Fui, ya lo ven controlado, no se pudo hacer nada más, pero se necesita cambiar tal desmadre. Y bueno, ya mi jefe en ese entonces sí se sorprendió de que yo me quedara hasta esa hora, pero bueno. Entonces, como, ¿y tú qué hacías aquí? Sí, sí, imagínate, casi medianoche y yo todavía seguía ahí. Y ya me empieza a decir, bueno, pero no sucedió nada más. No, pues todo estuvo tranquilo. No hubo un Chernobyl de casualidad, te decían. No, bien o mal, no teníamos nada que ver Nada de eso. en los códigos con materiales radioactivos, porque sí lo sabía. Y sí, por ahí no, el área se encargaba de proporcionar los equipos, pero no me tocaba a mí hacer todo eso. Y bueno, ya me dijeron, bueno, pásaselo a tal ingeniera que era la coordinadora, ¿no? Pásaselo a la ingeniera y ya que ella diga qué pedo. Total que en ese entonces habían dejado ir a otra ingeniera, que era como que la que se encargaba de todos los desmadres en piso, y tuve que dirigirme a otra, que era con la que me habían mandado, pero era más como de tipo administrativo. Total que ya le dije más o menos lo que pasó, y en ese entonces, justamente ese día, comenzaba la otra ingeniera que iba a reemplazar a la que habían despedido. A la que hicieron responsable. No, ya se había ido desde unas semanas antes. Y bueno, resulta que pues una ingeniera nueva y pues me mamoneo. No, sí, por supuesto. No, sí, esto fue lo que pasó. Sí, fíjese que sí, ingeniero, esto fue lo que pasó. Yo estuve ahí, yo lo vi. Yo lo vi, no me contaron. Todavía llevo Aquí tengo el control de lo que pasó ese día. De hecho, llevé un registro de todos esos tipos de incidentes. O sea, al final no se utilizó, pero... O sea, Ya te parabas ahí tu sí, culo. era mi objeto de importancia. Sí, así como el vato que va a una cafetería y no hace ni madres, pero lleva una libreta con forro de cuero y dice, no mames, ese güey es importante. Ya revisa sus apuntes y no tiene ni madres. Pero ya la gente lo percibe distinto. Total que me salió tan bien que la nueva ingeniera pensaba, no, pues sí. O sea, eras como el jefe de grupo, güey, y te dabas la importancia del chingón ahí. A huevo. Y eso que casi no decía ni madres. Total que ya cuando nos quedamos solos, de regreso en la oficina, esta nueva ingeniera me hablaba con mucho respeto. De tú a tú, güey. No, me hablaba... O de usted. De Aste ingeniero. Válgame la chingada. Así es. Todos los demás pueden tutear a los de más abajo. Bueno, no sé, a los jefes de área les decían, no, ingeniero Jorge, o ingeniero Madrigal, o ingeniera Sara, pero siempre ingeniero, ¿no? Sí, bueno, siempre era como... Y a todos los que ya estaban un poquito más abajo, y obviamente pues los becarios, pues ya, oye tú, pendejo, casi, ¿no? Nos hablaban por nuestro nombre, oye Daniel, necesito que hagas tal cosa, sí, enseguida. Oye Carlos, necesito que hagas esto otro. Oye, fulanito. Oye, el ingeniero Brian, tenemos un compañero llamado Brian, pero bueno. Siempre que le pedían su nombre decía, soy Isael Díaz. Jamás Brian. Jamás Brian.
Bueno, oye, Brian, necesito que te vayas con Daniel a tal área para que arreglen esto. O es que hace falta esto otro. O es que hicieron tal reporte. Y bueno, pues ahí vamos todos, ¿no? Pero siempre nos tuteaban. Entonces llega esta nueva ingeniera y yo mamoneándome, Parándote tu culo. ujú, Parándote efectivamente. Y bueno, resulta que ya después me hablaba de ingeniero. Ah, no, sí. ¿Y desde cuándo está usted aquí? Y yo, desde hace 6 meses. Ah, sí, pero ya como ingeniero, no. Ya, Soy becario. Soy becario. Y ya enseguida, tu culo. Ya no te quedó de otra y ya Sí. pasaste de ser el ingeniero a ser Daniel. Sí. Sí, o sea, la verdad es que esa ingeniera tenía un carácter muy divertido. Era muy de tus gustos. No, mm, si lo ves desde esa perspectiva, pues la verdad no, pero como es 2 años mayor, pues ya como que no había una barrera generacional tan Pero marcada te como con gustan nosotros. mayores. No, la verdad no, no me gustaba. De hecho, estuvimos viendo cómo llegaban todas las personas a entrevista para el puesto que estaba vacante y llegó una ingeniera muy, muy guapa. Y es así. Todo el mundo quería que se quedara. Siempre hay una, güey. Siempre llega una que dice, no mames. Sí, Donde están todos de perros, güey. No importa en qué trabajo estés, güey. Siempre va a ser igual. efectivamente, la ingeniera que era jefa del área se dio cuenta y bueno. Y les dijo, ¿qué pedo? Ya están aquí de perros. No, ¿No les dijo? no, pero esa ingeniera sí estaba mucho mejor calificada que la que se quedó. Verga, no, pues sí. Ujú, Ni pedo. Ay, para que vean que no en todos los trabajos aplica de que se queda la bonita. ujú. Sí, cuando una mujer entrevista a otra mujer, pues no hay mucho para dónde moverle, Sí, eso también influye mucho. pero sí, estaba muy, muy guapa. O sea, prácticamente, no guapa como algo convencional, o sea, se arregló tan bien para ir que, o sea, la vimos llegar y nos le teníamos Nos que quedar deslumbró, mirando. güey, nos Sí, deslumbró. definitivamente. Y me puedes decir, bueno, pues es que estos morros calientes, ¿no? Pero no, los ingenieros, los jefes de área, también se quedaron así. Lo vimos, nadie me contó, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Aclaramos, nosotros respetamos a la mujer por su personalidad, no por su cuerpo. Porque nunca falta la que va a decir, no mames, estos perros ya están ahí sabroseándose a viejas imaginariamente. Y no. Nosotros aquí mismo él está diciendo que se quedó por su intelecto la que se quedó y no la guapa. Efectivamente. De hecho, la verdad es que conviví con un considerable número de personas, la verdad muy, muy capacitadas de todas las edades. La más joven tenía 24 años en ese entonces. Tal vez no tenía tanta experiencia, pero sí estaba muy bien versada en todo lo que En tenía ese que hacer. entonces, güey, que no, tú tenías 23, 22. 22. Verga. Y bueno, había, no sé, por ejemplo, otra ingeniera que estaba en un área subordinada en la que yo me encontraba, que igual tenía un carácter muy, muy distinto, tenía también otras preferencias y aún así yo le respetaba mucho precisamente porque se desempeñaba muy, muy bien. Incluso mucho mejor de lo que yo me hubiese imaginado si me lo hubieran contado. O sea, me percaté de muchas cuestiones que mi falta de experiencia pues nunca hubiera considerado. Sí, igual tuve jefes y jefas de otros países, todos muy interesantes, pero sí, el respeto siempre fue algo muy marcado en todos los trabajos. Había bromas, la verdad es que por muy profesionales que fueran, siempre dejaban entrever que eran personas como cualquier otro individuo, como aquí mi compañero Miguel, como yo, como mi vecino, como mi tío, como mi primo, el que se llama Brian. O sea, El Brian. Eran personas realmente comunes. ¿Sí?
trabajé con varios doctores y yo me imaginaba que pues, sus temas de conversación iban a ser muy, muy serios o muy, muy distintos, pero cuando me presento a las entrevistas me empiezan A cabulear. casi me empiezan a hacer preguntas que yo a veces no me esperaría. Por ¿no? ejemplo, a ver, ¿qué tipo de pregunta te hicieron? La primera, bueno, cuando estuve en mi primera entrevista informal en un trabajo, me invitaron a comer. Estuvo a toda madre. Y bueno, yo pensé que estarían hablando de trabajo en un sentido más estrecho, pero no, empezamos a hablar de cómo había sido mi experiencia en el otro hospital, de qué es lo que había hecho, qué es lo que no había hecho, de cómo me lo imaginaba. Estábamos hablando de Doctor House, de que el programa, o bueno, la serie no se compara a la vida real. No puedes llegar bien valemadres con tu bastón y meterte al quirófano por tus huevos. Eso no es así. Sí, aparte el otro día platicaba igual con alguien, güey, de Doctor House y me comentó que supuestamente, la neta nunca he visto bien Doctor House, pero que él utilizaba el bastón de la pierna que tenía bien, güey, cuando tendría que utilizarlo del lado de la pierna que tiene mal, güey. Efectivamente. Yo no sabía eso. Bueno, ni te digo, no he visto Doctor House y yo sí me quedé así como, no mames. Uh-huh. Entonces te vas dando cuenta de muchos detalles, de que hay muchos tipos de empresas, de que hay muchos tipos de personas. Me llegaron a preguntar incluso algo muy polémico. ¿Qué fue eso que te preguntaron que fue polémico? Si las quesadillas llevaban queso o no. No voy a decir lo que respondí, afortunadamente estaban de acuerdo conmigo, pero ¿Alguno de estos que te entrevistaron eran foráneos o todos eran chilangos, güey? no todos eran foráneos. Todos. Verga, no, entonces sí la respuesta tenía que ser una, güey. Efectivamente. Y bueno, yo me valí de eso y ya afortunadamente me recibieron muy bien. Todos eran de Monterrey. Ya después, Chingada madre, ¿no? Sí. ya después conocí a algunos otros compañeros Va por Monterrey. que eran locales. E incluso uno que estaba atendiendo cuestiones completamente distintas resultó estudiar en la misma universidad que yo. No mames. Precisamente en la misma unidad. Ah, verga, güey. Qué pequeño es el mundo, no mames. Ujú. Sí, encontré gente de todo tipo, psicólogos, ingenieros informáticos, médicos, todos tenían una perspectiva muy particular y era muy, muy instructivo estar con ellos. Tan solo una simple plática me hacía ver las cosas desde una perspectiva diferente. Sí, y bueno, perdón por interrumpirte. Igual eso de que dices de que te das cuenta de que va mucho más allá de lo profesional, o sea, te das cuenta de que conversar con estas personas no todo el tiempo van a estar clavadas en su profesión o van a estar hablando de lo que a ellos se dedican, güey. O sea, que también hay esa parte como de diversión, esa parte de que pues, no cuando estás trabajando en algo serio, güey, te vas a volver alguien amargado. Efectivamente, o sea, muchos van a, ¿cómo se llama? Van enfocados hacia carreras, digamos, con una perspectiva un poco más social, no enfocada tanto a las ciencias duras, porque piensan que, por ejemplo, las matemáticas o las ciencias, que son algo que está en todas las ingenierías, pues es algo muy aburrido. Y no te voy a mentir, la verdad es que Sí, Sí. sí lo son. sí, la verdad es que los profesores, no digo que no enseñen bien o que no transmitan bien sus conocimientos, pero no lo hacen divertido. O no lo aplican a temas que a ti te interesen. O lo hacen así como de, pues ahí está lo que dice la guía de trabajo, pues, en su libro viene tal cosa, investiguenlo. Efectivamente, por ejemplo, un tema que a muchos les gusta, los autos. O sea, la verdad es que a mí nunca me ha llamado la atención la ingeniería mecánica o la mecánica automotriz como tal. Pero cuando yo tuve una clase de química para saber cómo funciona un motor de combustión interna, pero aplicado a aviones, yo dije, no mames, eso está de poca madre. Y me encantó la clase.
me encantaron todas estas clases de química en donde yo veía cómo se aplicaban a temas que para mí eran mucho más interesantes. Y era prácticamente lo mismo, ¿sí? Estaba viendo cómo trabajaban los pistones, cómo era el proceso de, valga la redundancia, de combustión interna y cómo es que un simple gas o un combustible puede hacerse mucho más eficiente, tanto como para levantar un avión. Eso me cambió la perspectiva muy, muy cabrón. Me di cuenta de que no era lo mismo que la clase de química o la clase de física de la secundaria o incluso de la preparatoria. Ya viste que es un pedo más, cabrón. Es donde te diste cuenta que ya estabas en la universidad, güey. Efectivamente. Y o sea, a lo que voy es que los temas de ingeniería no tienen por qué ser tediosos. Si tú le encuentras la aplicación a algo que te interese, desde ahí lo puedes seguir retomando y bueno, entender temas mucho más complejos de lo que tú creerías que podrías llegar a comprender. O sea, yo no sabía cosas muy básicas como por ejemplo la electroquímica que sirve para el recubrimiento de muchas joyas. Todo eso cuando yo lo vi aplicado en un laboratorio de química se me hizo muy muy padre. Y me di cuenta de que también sirve para muchas otras cosas, no solamente para la joyería, aunque claro, a todo el mundo le gustan las joyas. ¿A quién no le gustan las joyas, güey? Efectivamente. Ahí está One Piece. Entonces, o sea, igual los profesores decían, ¿saben qué? Si ustedes le quieren regalar un anillo de compromiso a su novia, pero no quieren que le salga tan caro, lo tienen que hacer así, así, así. Hagan los cálculos. No mames, qué chingón. Efectivamente, entonces, o sea, tú te vas dando cuenta de todo eso, ¿no? Y ya cuando llegas al ámbito profesional te encuentras a otra gente que si tú le quieres hablar de su carrera, pues tal vez no le vayas a entender, porque probablemente no se vayan a relacionar directamente, pero eso no quita el hecho de que sean personas como tú o como yo, que te vayan a hacer cuestionamientos muy, muy, muy divertidos. Muy bien, qué bueno que nos estás comentando todo esto. Partamos ahora sí al tema que nos compete en esta ocasión. Hablando un poco sobre esto de tus gustos, uno de los gustos que yo desde que te conozco sé que tienes es el gusto por el anime, por el manga y por muchas de estas series de la cultura japonesa. Entre, como ya lo vieron, el tema que vamos a tocar en esta ocasión es Naruto. Yo, cuando te conocí, güey, pues, yo honestamente no era tan fan de Naruto, güey. Pero fue hasta que empecé a platicar contigo que me empecé a meter más en este pedo. No sé si te acuerdas que igual tú eres quien me traía luego las canciones de los openings, que me decía dónde ver los mangas y todo este desmadre. Pero, ¿cómo fue que inició para ti el gusto por las series japonesas o por Naruto en especial, güey? Bueno, mi gusto no surgió como algo consciente desde un principio. Más que nada, yo recuerdo que tenía ¿qué será? Unos 9, 10 años. Y en esa edad, pues todo el mundo ve la televisión, ve los programas que le parecen divertidos, ve las caricaturas, Dragon Ball, por ejemplo, que Clásico. es un clásico. Y si a eso nos fuéramos, pues a todo el mundo o a casi todo el mundo le gustaría el anime, porque Dragon Ball es un anime. Entonces, yo me veía pues algunos animes en la televisión abierta y hay un detalle que todo el mundo sabe, que justamente al llegar a la mejor parte de una temporada, reinician la historia. Reinicia, o se corta o ya no está. Ajá. Y bueno, de una u otra forma, después de que pasan unas cuantas veces pues estos reinicios, la serie sale del aire. Y ya, te quedas con la duda. ¿Qué pasó después? Entonces, lo que yo recuerdo es que me propuse a terminar de ver esa historia, saber qué pasaba al final. Se me olvidó, la verdad. Pasaron unos cuantos años antes de que yo lo retomara. ¿Cuánto pudo haber pasado? Como 4, güey. Más o menos, unos 2, 3 años. Entonces, ya después lo retomé. Estuve buscando los capítulos, los iba viendo. Y me fui adentrando en ello, porque a mí me
llamaba mucho la atención, pues, en este caso, todo el aspecto de los ninjas, que como tal Naruto, pues, no se acerca tanto a la versión tradicional en cuanto a la vestimenta, pero sí en cuanto a ciertos movimientos o en cuanto a las armas comunes. O las técnicas que utilizan. Ujú. Entonces, es eso y bueno, yo veía que manejaban elementos. Entonces, decía, pues está padre, ¿no? Avatar, güey. Sí, como el A ver, Avatar. pero Como- esto de los elementos, güey, viene mucho después cuando lo empiezan a tomar dentro de la serie. No. O sea, cuando tú iniciaste a ver Naruto, güey, ¿fue que en Cartoon Network o en alguna otra cadena de televisión? O... Creo que fue en Canal 5. No mames, Canal 5 lo empezó a transmitir ya hasta después, güey. No. Lo transmitió brevemente por ahí del 2004, 2005, si no mal recuerdo. Verga, güey. Yo recuerdo claramente que ahí Eso lo no vi. sabía, güey. Si me equivoco, bueno, ya lo tendría que admitir posteriormente, pero yo recuerdo que así fue. Entonces, lo que a mí me llamó la atención fueron los elementos y no lo retomaron después. El manejo de los elementos como un ataque estuvo presente sí, todo el bueno, tiempo. Sí, eso sí. O sea, la Pero primera la saga, naturaleza de cada shinobi fue hasta después. ujú, desde la primera saga, yo veía cómo los personajes utilizaban el fuego o el agua, e incluso en las últimas escenas el rayo. Yo dije, El caso de Kakashi, ¿no? ujú. Yo dije, pinche mamón, este escupe fuego. Este vato, pues, tiene un relámpago en la mano. Este güey es vergas. Ujú. Entonces, bueno, ya después seguí un poco con la serie y llegué a tal punto que, pues, la animación ya no estaba... Doblada o ya no estaba. Sí, porque si no mal recuerdo en Canal 5 pasaron hasta donde termina la tercer prueba, creo, de los exámenes Chunin, güey. Cuando se chinga Nagara a este Rock Lee. Ujú, Hasta ahí llega. efectivamente. O hasta ahí llegó en Canal 5. Ujú. De hecho, o sea, a mí se me hacía muy, muy padre porque decía, ese Orochimaru se ve que va a ser cabrón. Y a su manera lo era, no era tan poderoso como muchos otros, pero nadie lo mataba. Y cuando creías que lo mataban, resultó que no era así. Entonces, pues yo decía, no, pues ese güey es bien cabrón. Y ya hasta ahí me quedé. Después, te digo, estuve buscando los capítulos por mi cuenta, los estaba viendo, ya no estaban doblados. Tuve que aventarme a leer y bueno, despertar ese hábito de leer muy rápido. Y Estamos hablando de qué año más o menos, como 2009, 2010. No, antes, güey. no, fue Sí, antes. fue antes, güey. Sí, Fue como en el 2007. Sí, güey, sí es cierto que fue cuando entramos a la secundaria. 2007 a 2009, en ese lapso. Y bueno, ese es más o menos como comenzó este gusto. Resulta que después me terminé todos los capítulos animados. Y yo pensé, no, pues ya, a ver hasta cuándo publican otro y todo eso. Te pusiste al corriente con la transmisión Ujú, de Japón. efectivamente. Y me enteré que estaba el manga. Y tú pasaste de anime a manga. Ujú, sí, dejé Naruto unos, ¿qué será? Un par de años y posteriormente comencé a leer el manga. Y no pasaron más de unos cuantos meses hasta que también me puse al corriente con el manga, que fue cuando Naruto Shippuden ya estaba en su arco final contra Kaguya. Todavía eso pasó mucho, güey. O sea, yo bueno, a mí me pasó más o menos similar, güey. De hecho, yo creo que empecé al corriente del anime, güey, en la transmisión, cuando empezó la invasión de Pain, güey. Fíjate. No, mentira, güey, No. fue antes. Yo recuerdo que la invasión de Pain fue aproximadamente como en el 2008, 2009. No, pero eso fue en el manga, güey. Y en No, el anime no, sí fue no, como no. 2000. No, yo digo animado. Sí fue como, ajá, verga, sí es cierto, güey. No mames, es que yo estoy acordándome y siento que fue apenas ayer, güey. Sí, recuerdo. tiene un chingo, güey. Recuerdo que el manga estaba 1 o 2 años adelante del anime. Ajá, sí es cierto, güey. Porque a mí me pasó que por el relleno, güey, ya cuando empezó la cuarta guerra Shinobi, que fue ya cuando íbamos en la prepa,
yo me aburrí, güey. La neta, el anime nunca lo he terminado de ver. Ujú, Y sí. yo igual me pasé al manga, güey, lo leí desde donde me quedé. Y así, verga, cada semana yo sí iba al corriente, güey, con esa última saga, güey. Ujú. Sí, la verdad es que pues se le dio mucho tiempo a personajes que realmente no tenían tanta relevancia, que a su forma sí eran más o menos interesantes, pero que no aportaban nada como que a la historia principal. Y bueno, el manga sí era mucho más entretenido en ese entonces. La verdad es que sí. Muy bien. Ahora pasamos a esta pregunta, güey. En tu casa o en este caso en la secundaria, ¿nunca te tocó a ti ser este abuso o esta discriminación porque veías anime? En la secundaria realmente, a lo que yo recuerdo primero, no es que hubiera muchos así como en ese entonces otakus o fanáticos del anime, y realmente pues lo veían todavía como normal, como es una caricatura y ya. No conocían esta diferencia entre anime y caricatura, güey. Por eso es que al menos yo en la secundaria que recuerdo con el círculo de amigos que teníamos, no teníamos como que el ser catalogados como otakus, como actual o como en su momento lo hubo. No sé si a ti te pasó en tu círculo de amigos cerca de tu casa o con tu familia o algo así. Mm, Fíjate que curiosamente no me pasó. Mm, mi, mi físico siempre jugó muy bien con mi personalidad en la que pues yo estaba serio y nadie se me acercaba. O decían, ah, no, pues este cabrón está encabronado, no, está emputado, o no te le acerques ya hasta que te hable. No, ese güey es peligroso. Algo así. El punto es que creo que eso me ayudó a que fuera de ciertos círculos de amistades, pues no me molestaran. Aparte de que pues realmente no tenía un gusto tan marcado como para hacer cosplay, que en ese entonces sí era algo que la gente veía pues muy raro. Muy raro. Y bueno, no sé, fue este conjunto de situaciones que dieron lugar a que pues nunca tuviera que confrontar este tipo de situaciones. Al menos en su inicio, güey. Mm, o sea, la verdad no recuerdo que haya sido o que haya algún evento como para decir, ah, es que me molestaban por ver anime, ah, es que me hacían estos comentarios o cosas así. La verdad no. O sea, sabían algunas personas que yo lo veía, que me gustaba, pero hasta ahí. Y en la prepa pasó igual, güey, porque ahí recuerdo que sí, como que sí, tuvimos como un distanciamiento. Íbamos en la misma prepa, de hecho, pero... Ay, güey, perdón. Íbamos en la misma prepa, pero en distintos horarios. Tú ibas en la mañana, yo iba en la tarde, pero tú como que de alguna forma te rodeaste de un círculo como entre comillas popular, güey. Me acuerdo que tú entonces novia era como que muy medio cotizadilla, güey. Y o sea, al menos yo de lo que sabía de tu círculo, güey, no todos sabían que te gustaba ese desmadre. No sé si tú lo mantuviste privado en esa época o no Eh, te gustaba compartir tanto esos gustos con otras personas o no creías que les fuera a interesar. lo que sucedió en ese entonces fue eh, pues algo diferente. No fue la gran cosa, la verdad. Pero, o sea, yo sí lo expresaba y para bien o para mal, a nadie le llamaba la atención. Entonces, pues ya a veces me encontraban viendo el manga en mi teléfono y ya me tomaba unos cuantos minutos en lo que leía todo y, y ya, o sea, no me decían nada. Ya después hablábamos de cualquier otro tema y ya, o sea, no le daban importancia. No era Simplemente, como que algo tan popular. déjate de lo popular, o sea, simplemente, bueno, en ese entonces a estas personas, que en su mayoría eran chicas, pues no les importaba, así que pues no hablaban de ello, no me sacaban ese tema de conversación, y aparte yo estaba enculado, así que, pues ya, eso, creo que en la última parte como que explica Se todo un poco más. explica muchas cosas. Sí, Muy bien. y
Y bueno, no sé si le vas a preguntar, pero en el caso de la carrera, la verdad es que tampoco fue así, en definitiva. O sea, cuando tú llegas a cierto nivel, o sea, bueno, más bien cuando cambias de nivel educativo, pues te vas dando cuenta que las personas que te vas encontrando también son un poco distintas, ya sea por la edad, por los intereses La madurez, sobre o todo. la Güey. madurez, Ajá. independientemente de la edad. O sea, Aparte, perdón por interrumpirte, güey, pero creo que a lo largo de estos años, güey, de que nosotros empezamos a que actualmente los tiempos que estamos viviendo, güey, creo que se ha vuelto algo más normalizado, güey, el anime. Esta cultura se ha vuelto más popular aquí en México. Creo que se ha normalizado y de alguna forma prostituido, por así decirlo, el anime, güey, que ya es muy, muy común y ya no te parece extraño, güey, ver a una chava, güey, a un morro hablando de X cosa o de X anime, güey. ujú. Yo siento que es, bueno, en parte que ya no estuvo en tendencia, porque un tema, independientemente de cuál sea, si es popular, siempre va a haber una contraparte a la que no le guste, siempre. Y bueno, hay un poco de intolerancia en todo ello. Y cuando esto del anime y de ser otaku pasó un poco, digamos, de moda, pues la gente ya no le prestaba tanta atención. Entonces, la gente decía, ah, bueno, es que, por ejemplo, con lo de Dragon Ball Z, eh, bueno, es que a ti te gusta Dragon Ball Z, eso sí, ese sí estaba cabrón porque se daban en la madre y veías la sangre y todo eso, ¿no? Y yo le decía a un compañero, pues fíjate, tú en algún momento recuerdo que te burlaste de los otakus porque les gusta el anime. Dragon Ball Z es un anime. Y ya, se quedó callado. Ya no Me dijo imagino nada. que a muchas personas les pasó igual. Doraemon o Arale, que eran caricaturas pues muy populares en su tiempo, también eran anime. Ranma, Digimon, Pokémon, todos estos animes que vimos de niños, que no teníamos noción que eran animes. Ujú, efectivamente, o sea, eh, todo esto, todo este tipo de animación son caricaturas, así en algo muy general. ¿Qué es lo que hace que sea anime o que no sea anime? Simplemente que es de Japón. Es como una denominación de origen. Pero si tú les empiezas a decir a las personas acerca del anime de entrada y no están tan interesados o tienen cierta intolerancia, pues entonces va a generar cierta reacción. En cambio, si tú le das la vuelta y le dices, ah, es que fíjate, resulta que van a sacar una nueva saga de Dragon Ball Z, que va a ser Dragon Ball Super. Ah, no mames, ¿a poco sí? Sí, va a seguir la historia desde tal punto y va a reemplazar a Dragon Ball GT. Entonces, ya va a ser distinto, porque ahí ya no va a ser algo friki. Ya Ya va va a a ser algo más popular, va a güey. ser algo que la gente tiene más arraigada a su infancia y que les gustaba. Entonces ya desde ahí se van a dar cuenta de que, es que de qué televisora lo va a estar pasando. Ah, va a ser Canal 5. Resulta que primero tienen que publicar los capítulos en Japón. Y ya, Vale, ver. vale verga. Resulta que siempre he sido un friki. Y ya lo tienes que manejar desde diferente perspectiva. Entonces yo creo que todo eso fue lo que sucedía y la gente lo fue normalizando poco a poco. Incluso yo pues me veía algún anime o me leía algún manga. No sé, por ejemplo el de Berserk, que igual le gusta a mucha gente. Pero no lo compartía con mis compañeros porque estábamos muy ocupados o veía que no les interesaba. Entonces resulta que en una ocasión nos reunimos y a todo el mundo le gustaba Dragon Ball Z. Entonces vimos el último capítulo del Torneo del Poder. No mames, no, pues sí, güey. Ese fue un evento muy cabrón, güey. Mucha gente, aunque estuviera en japonés, güey, le valió madre, lo estaba viendo. Incluso hubo proyecciones en pantallas gigantes, güey, en varios zócalos de distintas ciudades aquí en México, güey. Ujú, efectivamente, entonces resulta que una peda casual terminó Ver el capítulo final, güey. de un anime. Cuando
pues yo no sabía que a mis compañeros pues les gustaba Dragon Ball, ¿no? Entonces, pues sí ha ido cambiando. Yo he percibido que ha sido de esta forma. Y bueno, incluso me llegué a encontrar compañeros con los que tal vez no conviví demasiado, pero me hablaban abiertamente de que también les gustaba Naruto. Ha sido más o menos de esa forma. Es que antes como que era mucha gente no lo compartía muy público por esto mismo de que sí existía un cierto bullying hacia los otakus. A mí en experiencia personal, porque yo sí fui más extremista con esto del cosplay, sí me tocaba con varios compañeros o de varias personas el recibir esta burla o este bullying como tal. Y pues sí, fue así como de, pues a mí me valía madre, o sea, me dijeron lo que me dijeron, yo seguía estando seguro de quién era y de mis gustos, güey. Pero aún así sí me daba cuenta de que había muchos frikis o otakus que eran como de closet, güey. No compartían mucho sus gustos por cierto anime. En mi salón, de hecho, éramos como 3, pero el que siempre tachaban de otaku, el que siempre tachaban de friki era a mí, güey, porque yo era el que de todo momento me veías, güey, y a quién creías que iba a ser más otaku, güey. Sí, es algo pues que va con los estereotipos. O sea, digo, por ejemplo, a mí nunca me molestaron por eso, no pasaba de alguna broma en algún momento, pero nada fuera de lo normal. Y no sé, o sea, yo recuerdo que en la preparatoria sí había como que cierta línea marcada entre diferentes grupos. O sea, tú mismo lo mencionaste hace unos momentos. Yo nunca hacía ejercicio, pero siempre me destacaba en las actividades físicas. Entonces, tal vez daba esa imagen o esa perspectiva y pues no... De ser el atlético del salón, güey. Algo así, entonces pues no tendían a molestarme. O incluso en algún momento pues sí reconocían que era muy bueno en ciertas materias, pero nunca fue algo como para que me molestaran. O sea, siempre mandaba a todo el mundo a la fregada y ya. Eras el popular, güey, del salón, ¿cómo ibas a...? No, o sea, había otras chicas que a mí Güey, me parecían... A ver, mira, vamos a, espera, perdona por interrumpir. Sí, dime. Recuerdo una plática que me comentaste de cierta persona, güey, no vamos a decir su nombre, que había hecho una historia, güey, mencionándolos a ustedes, su grupito de populares, güey. Y bueno. esta persona sí podríamos considerarla dentro de este grupo, por así decirlo, de los marginados, güey, porque ella sí demostraba lo que le gustaba, güey, y sí era su apariencia o su forma de ser, güey, muy acorde a lo que a ella le gusta, güey. Fíjate, no voy a decir que sea o que no sea de la forma en la que tú lo estás diciendo, porque es distinto para todas las personas. Que a ti te guste un tema no quiere decir que ya por eso seas introvertido, porque siempre el atlético del salón pues es el más extrovertido y es el que anda con un montón de chicas guapas. La chica guapa es la que saca bajas calificaciones y la verdad es que no es así. O sea, yo he conocido a muchas chicas guapas que son muy inteligentes. O sea, yo me quedo con cara de pendejo porque digo, no mames, soy un pendejo. Yo pensaba que era otra cosa. Sí, yo no le entiendo estos temas y ella los maneja como si nada. Entonces, he conocido un montón de gente que tiene diferentes características y me he convencido de que efectivamente cada persona va a ser distinta. Por ejemplo, al que le gusta leer es introvertido. Siempre va a estar con su libro y es ahí donde entramos en los estereotipos. Sí, y lo sapeas y no te va a decir nada. Y no es así. Poco antes de la pandemia yo me la pasaba también con unos cuantos libros de una novela que está muy buena, la verdad. Pero o sea, eso no significa que ya por eso yo vaya a ser introvertido. O que ya por eso yo sea el enclenque del salón. O que ya por eso no los pueda mandar muy a la chingada. Muy a la chingada. Sí, pero a lo que iba es que creo que esto es algo, como tú dices, de estereotipos, pero que se ve mayormente influenciado, creo, en esa etapa de la adolescencia de prepa, güey. Fíjate. Porque, o sea, como, espera,
tú lo estás diciendo, sí estaban muy marcadas las diferencias entre los grupitos, tanto en tu turno, güey, como en el mío también lo veo de que, no, pues estos güeyes son así los populares, o al menos al principio así lo fue, güey, hasta el último año ya fue que todos nos mezclamos más, güey. Bueno, resulta que había mucha gente que tenía muchos gustos en común conmigo, pero la razón por la que no destacaban tanto era que, pues, tal vez no hablaban lo suficiente. Tenían una, no voy a decir que incapacidad para relacionarse, porque pudiera ser que simplemente no le agradara ciertos círculos, pero sí conocí a muchas personas que tenían mis gustos en anime, en música, por ejemplo, en la forma de vestir. ¿Cuál era la diferencia? Que, pues, probablemente yo hablaba un poco más que estas otras personas. Tú eras más social. Aparte, tú siempre has presentado una apariencia o has roto con ese estereotipo que se tiene con base a tus gustos. Porque, o sea, como tú lo dices, compartías con gustos y, o sea, mucha gente quizá te vea a ti ahorita con la capa de Akatsuki, güey. Pero, o sea, tú te vistes de una forma muy, muy, por decirlo, normal, por así decirlo, muy neutra, güey. Que nadie imaginaría que tú escuchas metal, güey, que te gusta el anime o todo esto que te gusta a ti, güey. Ujú. Sí, de hecho, en algún momento sí quise tomar esta tendencia. eh, De no, verte rudo. de ver, pues tal vez rudo, si lo quieres ver de esa forma, pero fíjate que a pesar de que ahorita mis gustos creo yo que no han cambiado tanto, eh, aún así sigo pensando que podría retomarlo en cualquier momento y no habría ningún problema. O incluso si, no sé, por ejemplo, voy muy formal a mi trabajo, pero estoy aburrido y quiero escuchar música, simplemente me pongo mis audífonos y voy con mi desmadre. Y no tiene por qué haber problema, ¿no? Eso es cierto, es muy cierto. O sea, Aparte ya ahorita estamos en una edad donde ya la verdad nos vale mucha madre en nuestra sí. apariencia, güey. Ya no nos importa eso. Bueno, mm, no sé si sería la edad. A mí, la verdad, muchas veces me ha valido madre lo que hagan todos los demás con su vida. Mientras no me estén fregando a mí, no hay ningún problema. Lo cual creo que es lo mismo que yo estaría esperando de las demás personas. Mientras yo no los chingue, no tienen por qué estar chingando. Sí, efectivamente. Entonces, eh, sí, en muchas ocasiones me han dicho, es que te ves muy tranquilo y de repente, o estás escuchando, no sé, una canción romántica y de repente hay una canción de rock que parece satánico. Entonces está muy cabrón ese cambio. Sí, a mí me pasa lo mismo, güey. Entonces, sí, tal vez a veces las personas que no me conocen o con las que no convivo tanto, pues sí me perciben de una forma, pero pues sí, tal como lo dices. Eso no quiere decir que no tenga estos gustos tan particulares. De hecho, prácticamente es una concurrencia muy inusual acerca de todos estos gustos. O sea, está la persona a la que le gusta el anime, que probablemente también le gusta el rock, ¿no? Ok, Que sí los hay. que sí los hay, es algo muy común, no tiene nada de malo, pero digamos que esas son las características principales de cierto grupo de personas. Después está la persona que le gusta leer, que normalmente se viste un poco más formal, lo cual es muy inusual para la gente, no diré que somos muy jóvenes, pero sí estamos todavía en los 20. Todavía Sí. no somos chavorrucos, todavía estamos chavos. Sí. Bueno, ahí está este otro tipo de personas. Está también la gente, digamos, atlética, que le gusta hacer deportes, que le gusta, no lo sé, echarse una cascarita o una reta de básquet o cosas así. La gente a la que, bueno, a la que le gusta la ingeniería, todo lo que conlleva las matemáticas, la física y la química, y o sea, tienen ciertas características
que tú no esperarías verlas tan comúnmente en otro grupo. Y sí siento que pues tengo un poco de todos ellos, incluso de muchos otros. Y a veces me impresiona de que haya otra persona a la que le guste lo mismo que yo, porque veo a mis compañeros de la carrera y resulta que les gusta música de géneros que yo detesto. Pero Reggaetón, güey. pero de repente le sacan algunos temas que son muy interesantes. Es que creo que esto también va por parte de madurar, güey. Porque a mí me pasaba eso de que a mí me cagaba la cumbia, güey. Me cagaba la música norteña, güey. El reggaetón en especial. Yo sí era muy, muy mamador con eso cuando yo me metí en esta onda del metal. Que igual fue por ti que me presentaste a Nightwish. Creo que yo en cuanto me empecé a meter en estas ideas del Grande metal, Nightwish. güey. Grande Nightwish. Me cerré mucho a eso, güey. Y creo que con el tiempo, güey, me fui adaptando de que fui conociendo más personas y de que actualmente la música de moda es el reggaetón, güey. A mí ya me gusta el reggaetón, güey. Ah, qué asco. Sí, güey, o sea, es que, güey, tenías en mi universidad, güey, yo convivía con puros chavos más chicos que yo, güey. Y era de, pues que ellos escuchan reggaetón, güey, y van a empedar con reggaetón y en todas las pedas ponían reggaetón. Y pues de igual forma no era como que ellos fueran fanáticos del anime, güey, pero sí eran muy frikis en cuanto a que les gustaba Star Wars, les gustaban los cómics, o sea, compartíamos, éramos como frikis, pero modernos, güey, como de cuando lo friki está como que viéndose como algo más pop, güey, más relax. Y o sea, el ir a empedar con ellos, escuchar reggaetón, güey, se volvió como que parte de de esa forma de romper la rutina de la universidad, güey. Fue como mi estilo de vida universitario, güey. Fue como que le agarré el gusto, güey. Empecé como que a abrirme más a conocer otros géneros, güey. A respetarlos, a ver el por qué, güey. O sea, realmente el reggaetón es una basura musical, lo puedo decir. Pero tiene un estilo muy único, güey. Que, o sea, voy a decirlo de una forma muy vulgar, güey. Que tú ves a una prostituta, güey, así súper guapa, güey. Así cabrón, un escort, vamos a decir, güey. Ok. Y como que por una parte piensas, se la han chingado un chingo de güeyes, pero aún así se me antoja, güey. Aclaramos Ok. que no sexualizamos el cuerpo de la mujer, esto es un ejemplo. Pero más o menos así siento que es el reggaetón, güey. Como una escort o una prostituta muy guapa, güey. Que o Ok. sea, por muy zorra, por así decirlo, que se vea, güey, también te la chingarías. Aclaro que no somos, no apoyamos la violencia contra la mujer ni sexualizamos su cuerpo, pero es solamente un ejemplo para explicar el reggaetón. Bueno, mi perspectiva es Vale. mi perspectiva es un poco distinta. No te voy a decir que no entienda tu punto o lo que me estás diciendo, pero, por ejemplo, el reggaetón en sus inicios, el reggaetón desde República Dominicana o bueno, desde América Latina, siempre tuvo un ritmo muy, muy característico. Pero creo yo que antes tenía como que más... Más carnita, güey. si lo quieres ver así, sí. Más carnita en el sentido del cuerpo, del trabajo. El trabajo que es la música. Porque la letra no era como lo es actualmente. Por no decir nombres de artistas, pero no era de que, es que tú... Tal Tú eres artista. mía desde... Y bueno, ya se saben todo lo demás de la letra, ¿no? Simón. O sea, antes el reggaetón no hablaba nada más de sexo. Había canciones... Hablaba de amor, de hecho, güey. Sí, efectivamente, había canciones que estaban muy padres. O había canciones que hablaban acerca por ejemplo, Daddy Yankee. Había muchas canciones que hablaban de cómo era su vida antes de ser un artista, antes de tener dinero. Y eso a mí me parecía algo que, pues, hacía más atractiva la música. O sea, hace que el artista se las ingenie para transmitir su mensaje. Porque no me vas a dejar mentir, pero cuando una canción habla solamente de sexo, pues entonces le quita el chiste.
Y o sea, a lo que me refería en tal como que el reggaetón es como una prostituta, güey. Es que se ha vuelto tan fácil de hacer o de producir que ya actualmente es lo más común que escuchas, güey. Efectivamente. Cualquier género, güey, o cualquier artista ha hecho en algún momento una o dos canciones de reggaetón, güey. Efectivamente, incluso José José. Güey, con Sarita, güey. Bueno, pero fíjate, es justamente, llegamos al mismo punto. Un género que solamente habla de sexo, pues simplemente le facilita todo a los, pues, compositores, por no decir a los cantantes, ¿sí? Entonces eso hace que el género pierda el chiste, ya no es lo mismo que antes, ¿sí? ¿De qué hablan los, cómo se llama? Los otros géneros? Por ejemplo, el rock. Todo el mundo sabe que el rock representa los gritos del alma, la inconformidad, la ira, la desesperación, cosas de ese tipo. Pero precisamente como son diferentes amalgamas las que se pueden formar con todas estas emociones, puede haber mucha más diversidad de resultados. Por ejemplo, Nightwish, que es un grupo que lleva ya unas cuantas décadas desde su incursión, resulta que tienen música romántica, tienen música introspectiva, tienen música que también se podría tomar como un tipo de protesta hacia algunos temas. Y bueno, por ejemplo, está Épica, que es una banda que también se parece mucho. Entonces, estaba escuchando una canción que habla acerca de por ejemplo, la responsabilidad que tiene uno consigo mismo, acerca de cómo es que nuestras debilidades hay que afrontarlas, acerca de que no debes culpar a los demás por lo que tú mismo haces, acerca de que, bueno, tal vez una que otra canción de amor, pero hay diferentes versiones de cómo se puede enfocar el género del rock, ¿sí? Y yo creo que todo eso es lo que enriquece precisamente al mismo género y lo sigue impulsando. A diferencia del reggaetón, que se volvió algo muy Sí, fácil de hacer. lamentablemente sí. No digo que todos los artistas de reggaetón sean malos. Puede que haya alguno bueno, la verdad no estoy versado en ello. Pero sí, se ha vuelto un género muy, muy fácil de hacer, por obvias razones. Y bueno, creo que eso, a pesar de que el sexo sea un tema muy popular, también ha hecho que decaiga la calidad de la música. Muy bien, ahora partiendo de esto que estamos hablando de que lo mismo que se ha vuelto popular y que decae la calidad, retomemos ahora esto comparándolo con el anime. Actualmente el anime creo que se ha vuelto algo muy popular. Hay muchas series que veo que un chingo de güeyes comparten, güey. Yo la neta le perdí el rastro al anime muy cabrón. Actualmente Naruto se ha vuelto de igual forma muy, muy popular. Pero creo que siento que con estas nuevas series, güey, y con esto que está pasando con Naruto, pasa lo mismo, güey, de que ya se ha diluido tanto la calidad de estos animes, güey, que todos son una copia de la copia, güey, que siento que, por ejemplo, los que son populares, güey, son muy similares a Dragon Ball y a Naruto, güey. Llámese My Hero Academy, llámese los 7 pecados capitales, güey, el de los demonios, no sé cómo se llama, Nanatsu no sé qué pedo, no, ese es el de los 7 capitales, ¿no? Sí. No sé, güey, uno donde sale una niñita que es como demonio y que sale un güey con cabeza de jabalí. Esa madre he visto que es... Demon Slayer. Demon Slayer, güey. Siento que todo eso es una copia, güey, de lo que ya o como que es muy diluido, güey, de la esencia que tenía en su momento cuando nosotros lo vimos. Series de ese género. Como lo fue One Piece, como lo fue Bleach, como lo fue Naruto, güey. Bueno, sí tienes un muy buen punto respecto a la calidad del anime. Por ejemplo, yo que últimamente con la pandemia me he acercado más a mi lado friki, A tu lado otaku, a güey. mi lado otaku, pues he estado en busca de historias que sean interesantes.
Y hay un género dentro del mismo manga que ha repuntado demasiado en los últimos años, que es el isekai. O sea, de entrada el manga se divide en diferentes géneros, como la música. En el caso de Dragon Ball, si lo quieres ver desde esa perspectiva, pues es de acción. Es como, y aparte Pero creo que se le está clasificando más por la revista donde se publica, güey, que por el género que tocan. Güey. Algo En este así. caso, todos los que son de este estilo de acción que están publicados en la revista Shonen Jump, güey, están clasificados como shonen, efectivamente, que son Naruto, güey, todos los que son populares y son los que siento que han seguido esta misma fórmula, güey. Que ya no te cuentan nada nuevo, nada más te cambian a los personajes. efectivamente, pero ahora shonen no es solamente la revista. Shonen se refiere a un género en el que independientemente de qué tipo de trama tenga, hay poderes. Siempre. Siempre. Y va a ser un niño, güey, o un joven no mayor de 18 años. No importa quién sea, siempre va a haber poderes. 7 pecados capitales, demonios, ángeles, poderes. Dragon Ball Z, aliens, peleas en donde se parten la madre, poderes. El ki, güey. El ki. Naruto, el chakra. Ahí, con el chakra lanzas elementos, poderes a final de cuentas. Simplemente es un género en el que vas a hacer algún tipo de digamos, trama que va a involucrar magia o algo que te va a hacer tener un poder sobrehumano. ¿Sí? Está, por ejemplo, un anime que salió hace 1 o 2 años que se llama Kenya no Mago. El anime en sí es relativamente genérico, pero es más interesante que otros similares que han salido mucho antes o que han sido publicados con muchos años de antelación. Habla de un tipo que tiene un accidente, se muere, renace en otro mundo. Es bien vergas. Puede usar magia y es más cabrón que todos los demás magos que hay en ese mundo, ¿no? Y aparte, es más joven. Más joven. Bueno, resulta que ahí está precisamente el género shonen y el género isekai. El género, bueno, prácticamente la etiqueta isekai se ha vuelto tan popular que ya prácticamente se toma como un género. O sea, está este chico que, como en algunos memes he visto, es un chico común de secundaria que vive en Japón y que es invocado a otro mundo. Ya, es bien vergas. Ese es un isekai. Overlord. Está un friki en el año 2300 y algo, juega un videojuego de realidad virtual, cierran el servidor y resulta que cuando se acaba el tiempo ya está en otro mundo. Pero en lugar de seguir siendo humano, ahora su cuerpo es el del personaje con el que él jugaba. Que tenía en su avatar. Sí, que resulta ser un esqueleto. Entonces, eso también es un isekai. En el caso de Shincho Yusha, que aparece, tal vez algunos recuerden más al protagonista, que es Seiya Ryuguin, resulta que precisamente dan una breve introducción a tipo de comedia de qué es un isekai. Resulta que pues está el mundo celestial, designan una diosa novata con una misión de salvar a un mundo con una peligrosidad de rango S. Y bueno, dice, es que siempre invoco a un joven estudiante japonés porque resulta que en Japón todas estas series o mangas de invocaciones son muy populares. Y a pesar de que ya han decaído un poco, siguen siendo un tema de interés. Eso me facilita mucho las cosas. Entonces esa pequeña parte de parodia hace que tú entiendas cómo es este género. Pero a final de cuentas también sigue siendo shonen. ¿Sí? No mames, güey, tú sí le estás siguiendo el rastro bien cabrón ahorita al anime, güey. Yo, la neta, no he visto en un chingo de tiempo, güey, nada. Ahorita estoy retomando igual porque con la morra con la que estoy viendo qué pedo, güey. Igual ella es muy, muy friki, güey.
Y por ella estoy leyendo ahorita el manga de... Ay, ¿cómo se llama? Reborn, güey. Katekyo Hitman Reborn. Tal vez Algo así, güey. tal Es vez de lo he un visto. bebecito, güey. Que es como de la... Está como pedos de la mafia, una onda así, güey. Ah, creo que ya sé cuál es. Y, o sea, intenté ver el anime, güey. Cuando ella me dijo, intenté ver el anime, güey. Pero me dijo que era muy diferente y que lo cortaban hasta cierto punto. Y dije, no, la chingada. Me aburrió y dije, voy a leer el manga, güey. O sea, Efectivamente. estoy atorado como en 10 capítulos. Fíjate, tú me dices que al igual que en el reggaetón, el anime también ha decaído mucho. Yo digo que no. Resulta que, o sea, sigue habiendo muy buenos mangas. La diferencia es que la gente, No consume esos mangas, güey. pues sí, no los consume o no se da la tarea de investigar acerca de ellos. Aparte siento que no les dan la difusión por lo mismo de que como es un contenido diferente, güey, enfocado a un tipo de público más adulto, güey. Por ejemplo, yo conozco, güey, he visto historias que me llamaban mucho la atención, más maduras, güey. Gantz, Elfen Light, ¿qué otra hay? Death Note, que es la más, popular que hay dentro de ese mismo género, güey, que es más madura y es una historia completamente diferente. Pero no tu, bueno, a diferencia de Death Note, güey, estas series no han tenido la misma difusión, ay, güey, que han tenido Naruto, que han tenido Dragon Ball, o todas estas series populares que son como que más enfocadas a un público familiar. Fíjate, ¿qué es lo que sucede con una historia que tiene muchos capítulos? Es porque desde el principio pegó mucho. Cabrón, güey. Y si sigue pegando, la siguen escribiendo. Hasta que el autor, bueno, decida terminar la historia, ¿no? Porque ya no se le ocurre nada, o porque simplemente así quiso que fuera la trama, o por X motivo. ¿Sí? A ver, espera, quiero hacer un paréntesis, güey. Ahí que estás hablando de esto. ¿Es cierto esto de que las series las exprimen hasta más no poder? ¿Qué opinas de One Piece, güey? Yo nunca he visto One Piece, güey, pero ya están a punto de llegar, creo, el capítulo 1000, güey, no sé cuántos de Efectivamente. animación. ¿Tú qué crees, güey? ¿Ya sientes que la alargaron demasiado, güey? ¿O que no saben ni siquiera qué rumbo tomar como Bleach? Fíjate, One Piece es un muy buen ejemplo. Es el manga y anime más largo hasta el momento. No, todavía hay otros, güey. Sí, ¿Sí? históricamente hay otros. Bueno, la verdad no me he adentrado tanto en los más largos porque tampoco he tenido tanto tiempo libre, pero Porque yo no tengo más largo. ¡Ah, verga! bueno, ahí te das cuenta de que no estoy tan versado en el tema, pero de los animes que han tomado más popularidad en los últimos años, One Piece es un muy buen ejemplo. Resulta que el autor decidió que la historia sería mucho más corta de lo que se está viendo actualmente. O sea, originalmente había 3 poderes, ¿no? Bueno, había 2 poderes en realidad. Estaba la marina y Los piratas. y los piratas, pero los Shichibukai, que son estos 7 piratas que tienen convenio con el gobierno. Como los Akatsuki, güey. Algo así, pero estos sí tienen convenio con el gobierno mundial. Resulta que el autor, tengo entendido, que iba a enfrentar a la tripulación del protagonista con uno que otro Shichibukai, pero cuando lo superaran, hasta ahí se iba a terminar la historia. Así de fácil. Entonces, Sin tanto pedo. efectivamente, y claro, eso no quiere decir que la historia no se podría haber alargado hasta pues esta cantidad de capítulos que actualmente estamos viendo, pero se ve cómo es que ha cambiado la historia desde tomando en cuenta precisamente este detalle. O sea, los Ichibukai al principio eran súper chingones y lo siguen siendo, pero ahora hay un tercer poder, que son los Yonkou. ¿Sí? O sea, pero espera. ¿Crees entonces que se ha explotado de una forma positiva esta historia, güey? Yo digo que se ha expandido y que no había sido tomado en cuenta. Porque, o sea, cuando tú quieres escribir una historia, porque lo he intentado, inútilmente, pero lo he intentado, te das cuenta de que se te van ocurriendo más detalles y que tu historia se va haciendo mucho más larga de lo que
tú hubieras querido. Entonces, en esta historia en la que el protagonista va a varios países, o a varias islas, como lo quieras ver, y pelea contra diferentes personas, van surgiendo más detalles, y eso hace que la historia se vaya enriqueciendo. ¿Sí? Eso pues ha repercutido también en los capítulos de la misma, y siento que sí se ha explotado, porque a final de cuentas va a ser un negocio, pero no creo que haya sido precisamente por el marketing o por las ganancias que esto pueda generar. Ha sido porque precisamente la historia En ha dado para beneficio a la más. historia también, ¿no? Efectivamente, o sea, te digo, principalmente solamente estaba la Marina por parte del gobierno mundial y los piratas. y los piratas. No cualquier pirata, solamente había 7 que eran los más cabrones, ¿no? Y ahora ya no solamente está la Marina y los piratas con los que tienen convenios, sino que también están los Yonkou, que son mucho más cabrones. Y no solo eso, resulta que también están organizaciones secretas del gobierno mundial. Y también hay unas en las que pues realmente no hay miembros tan fuertes, pero hay otras en las que hay personajes que están muy, muy cabrones. Muy curtidos, güey. Sí, sí he visto que le dan mucho mame, güey, a ciertos personajes, güey, que son muy llamativos. De un estilo muy parecido a Itachi, güey, que dices, no mames, este güey, ¿cómo lo van a vencer, güey? Efectivamente, entonces te das cuenta de que, o sea, el balance de poder que se menciona en la historia realmente está completamente desigual. O sea, por ejemplo, cuando un arco en el que se enfrentó la Marina directamente con la tripulación del hombre más fuerte del mundo en ese entonces, o sea, se estaban dando en la madre pero parejo. Y al final, por una u otra estupidez sentimental, perdieron los piratas, ¿no? Que se supone que eran, Alerta spoiler, güey. que se supone que eran los buenos, ¿no? Querían rescatar a otro baboso que andaba por ahí. Pero resulta que se supone que la Marina tiene el mismo poder que los Shichibukai. Y a su vez, cada uno de estos bandos tiene el mismo poder que los Yonkou. O sea, la Marina tuvo que llamar a todos los Shichibukai, Todos los cabrones. a todos los piratas cabrones que tenían bajo su mando, para poderle hacer frente a solamente la tripulación de un Yonkou. A huevo, a huevo. Si se enfrentaban con 2, les partían la madre. Y lo han dicho en la historia. Entonces ahí te das cuenta de que el balance realmente está cambiando muy rápidamente conforme va avanzando la historia. O sea, por ejemplo, Zoro, que es un personaje muy popular, en parte del protagonista. Resulta que Zoro se iba a volver el mejor espadachín del mundo, pero iba a ser una trayectoria mucho más corta. Y ahora resulta que no es así. O sea, primero se enfrentó al espadachín más fuerte del mundo, que era Takanome, o en español Ojo de Halcón, y Hawkeye, güey. Hawkeye. Y bueno, le partió la madre. Ya de ahí no iba a pasar tanto hasta que se volvieran a enfrentar y ya le pudiera dar pelea. Pero te estoy hablando de ¿qué? De aproximadamente unos 200 capítulos. Y ya se iban a dar en la madre, por argumento, por lo que quieras, iba a ganar pues, el espadachín de la pirata de la tripulación del protagonista, perdón. Y hasta ahí se iba a quedar. Ahora resulta que no. Que se enfrentó a un zombie, que se enfrentó a un tipo que se podía convertir en jirafa, Un chingo de güeyes. ¿Y no consideras que todo esto se podría hacer relleno, güey? ¿O si crees que aporta al desarrollo del personaje? aporta, pero en su mayoría es muy poco. Hay muy pocas batallas que son representativas, porque hay arcos que son mucho más largos, porque pues, el protagonista no los puede vencer tan a la de huevo. ¿Por qué? Sí, tienen que darle un cierto sí, desarrollo. sí, no toda la historia puede ir tan rápido. O sea, hay animes en donde después de 12 capítulos el protagonista ya puede viajar por todo el universo, ya puede destruir el universo o ya puede reescribir la realidad. One Piece no es así. Hay una linealidad en cuanto al desarrollo de la fuerza de estos personajes, pero no todos los arcos tienen la misma repercusión y no en todos se ve que realmente
les cueste un huevo y la mitad del otro para mejorar. Te digo lo del tipo que se convirtió en jirafa porque fue un arco que sí marcó una diferencia. Se enfrentaron a una organización que les partió la madre más de una vez. Y solamente ganaron por pura voluntad. Bueno, el protagonista. Bueno, es que, ajá. Sí, punto que los demás hayan ganado por estrategia, por suerte, por esfuerzo, pero el protagonista ganó por voluntad. Y si el protagonista no hubiera ganado, el otro cabrón va y se chinga a todos los demás debilitados. Punto. A huevo. Entonces eso marcó un antes y un después en cuanto a la fuerza del protagonista. Estamos hablando de que de la primera recompensa, si no mal recuerdo, eran 20 millones. Después fueron, creo que 100. Sí fue un gran salto, pero estamos hablando de una diferencia de 80 millones, ¿no? Y después fue una recompensa del protagonista de 100 a 300. A la madre, güey. Sí, o sea, el cambio es muy exponencial. Ya después fue a 400, si no mal recuerdo, algo así. Y después fue a 500. Sí, o sea, ha sido un crecimiento no solamente en la historia, güey, sino también en el valor que le han dado dentro de la historia al pirata. Efectivamente, claro que también hay guionazos o situaciones que, pues, Pinches Deus Máquina que ahí apoyan a la pinche guión nada más porque sí, güey. Efectivamente, como el arco de Wall Cake, en el que apareció un personaje muy popular y bueno, todo el mundo decía, no, es que no debió ganar el protagonista. E incluso en la misma historia lo dice. Ya cuando el personaje que está enfrentando al protagonista se queda solo y van a ayudarlo, resulta que le dicen que si él dejó ganar al otro. Y él da a entender que sí. No, pues sí. O sea, pero aún así se ve el esfuerzo que le está costando al protagonista para superar sus propios límites. Bueno, eso lo dices porque a ti te mama One Piece, güey. No, de hecho, la verdad es que no me he visto toda la historia. Me he visto los arcos más representativos. Relevantes, más importantes. La verdad es que no soy lo que tú dirías un fan de One Piece. Me llama la atención, pero solamente... Hasta ahí. Sí, hasta ahí. No fue como con Naruto, que ahí sí me leía el manga y todo lo que tú quieras. Pero reconoces ese valor que se le ha dado también a One Piece del alargar ciertas partes de la historia, ¿no? O sea, no todo ha sido solamente por vender, güey, sino que sí se le... Ay, güey. Sí se le ha dado una intención al guión o a la historia. Efectivamente, y también hay mucho apoyo. O sea, obviamente si una historia no es popular, pues no genera ventas, ¿no? Y por lo tanto no genera ganancias. Pero lo que sucede es que si comparamos, por ejemplo, One Piece con Dragon Ball Z es muy popular en Japón. Tiene una gran presencia. Es un clásico, a final de cuentas. Y lo que pasa con One Piece es que a pesar de que es una historia mucho más reciente, porque fue publicada posteriormente a Dragon Ball, resulta que tiene mucha más popularidad. Hay incluso estatuas en Japón de One Piece. De One Piece, güey. Pero no de Dragon Ball Z o de ninguno de sus personajes. Pero es que ahí en Japón, güey, hay de todo, güey. Hasta de Doraemon. Sí, pero fíjate, no hay tantas estatuas de todos los animes. O sea, te estoy diciendo estatuas de One Piece. De Doraemon, tal vez, porque sí fue un clásico. Y pero, sigue siendo, güey. Efectivamente, pero no es lo mismo. O sea, Dragon Ball comenzó desde hace muchos años y está precisamente Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball quién sabe qué. Entonces, es un clásico que ha tenido mucho tiempo como para arraigarse en la cultura del anime. Pero aún así no ha tenido tanto impacto como One Piece. Y es que, o sea, siento que la misma vigencia que tuvo Dragon Ball ha sido por periodos, güey. No siento que ha sido constante como One Piece, que dices, es un anime, güey, una manga que ha existido desde 1990 y tantos, güey, hasta la fecha. Mientras que Dragon Ball existió del 80 y tantos al 90 y tantos, hubo una pausa ahí y hasta 2015 otra vez, 2016,
fue que de nuevo se volvió a retomar esta historia y que volvió a tener como que un nuevo auge, güey. Fíjate que hay una diferencia entre los tiempos de publicación. La verdad no recuerdo exactamente cuándo se publicó Dragon Ball, pero sí recuerdo que One Piece comenzó desde los 90s. Entonces imagínate, ambas historias son muy populares, pero no puedes decir que realmente no sea lo mismo en cuanto a continuidad y que por eso no sea tan popular una serie o un anime como el otro, ¿sí? Más bien, si se le ha dado continuidad es porque es más popular que la otra historia. Al menos así lo veo. Es un buen punto, es un buen punto. Ujú. Entonces, por ejemplo, otra historia que ha tenido mucho auge y que la verdad a mí me encanta y es Overlord. Sí, esa sí me dijiste y sí la empecé a ver, sí está muy perra, güey. Ujú. Y Overlord es de un género muy, muy genérico, que es el Isekai. Hay muchos mangas Isekai. Incluso por ahí en alguna página está la etiqueta de Isekai. Hay mangas que me he leído. Por ejemplo, hace un rato mencionabas algo acerca de los temas y de cómo es que de cierto rango de edad pues te van a traer ciertos temas. Verga. Bueno, se acabó la memoria de la cámara. Continuemos y ya para finalizar este desmadre. Y Bueno, resulta que... ya se me fue el pedo de que lo que iba a decir puntualmente. bueno, de los Isekai. Bueno, resulta que a final de cuentas... ya. Yo me he leído un montón de mangas. Unos mejores que otros. Incluso dentro de su mismo género o mismas características, hay unos que sí te gustan más que otros, pero he leído de romance escolar, de romance de oficina, de romance, bueno, bueno, nada más esos de romance, pero he leído otros que son del género isekai, otros que son de acción, otros que son del tipo psicológico, pero a final de cuentas, algo de lo que me he dado cuenta es que el isekai siempre está muy presente. Y que incluso también en esto hay diferencias. Por ejemplo, tienes el héroe del escudo. Tienes el héroe del escudo, que es un anime que se remonta a un manga, que a su vez se remonta a una novela ligera. Okay. Y claro, una animación hace que se pierdan muchos detalles que vienen en el manga. Y el manga, a su vez, hace que se pierdan muchos detalles que vienen en la novela ligera. Pero si tú me dices, es que Overlord es lo mismo que el héroe del escudo, te voy a decir que no, es completamente distinto. Y ahí es donde te das cuenta de que sí, hay muchos animes que son muy genéricos, pero eso no quiere decir que el anime haya decaído, más bien es la diversidad que puede llegar a tener. El héroe del escudo es un isekai y habla acerca de un tipo que es invocado a otro mundo. Como su nombre indica, llega con un arma legendaria que es un escudo. Hay otros tres tipos que, bueno, es el héroe de la lanza, el héroe de la espada y el héroe del arco. Y el héroe de leyenda, ¿no es esa, güey? También. Bueno, resulta que estos cuatro no se llevan bien. Por defecto no se van a llevar bien, según la leyenda de la historia. A huevo. Entonces se tienen que separar e ir cada quien por su camino para volverse fuertes. Y tú me dirás, bueno, es que, pues si tú me das a escoger entre estos cuatro tipos, pues la verdad es que yo le voy más al héroe de la espada, ¿no? Le voy más a este cabrón que a esta otra. Uh-huh. Sí, pero si te encuentras a alguien que le gusta Marvel y que es fan del Capitán América, te va a decir, es que un escudo no es solamente para defenderse, también le partes la madre a otros con un simple escudo y hasta te sirve mejor que otras armas. Y sí, eso es verdad. puede que tengas razón. Y precisamente esto es lo que expone el héroe del escudo. ¿Sí? No se enfoca tanto en el ataque, sino en las habilidades y le cuesta más trabajo
conseguir lo que a otros prácticamente les regalan. Porque aparte de eso se tiene que enfrentar a la discriminación de todo el rey, que a su vez conlleva pues también de ciertos círculos del reino, que son muy relevantes y poderosos. Entonces le hacen trampa, lo difaman, lo persiguen, etc. Y aún así, él demuestra ser más fuerte que los otros vatos que por defecto están enfocados en el ataque. Entonces, Sí, aparte por lo mismo de que Overlord está como que inspirado en un tipo videojuego, güey. efectivamente, pero Toma más como que ese valor de, o sea, el tal personaje tiene cierta resistencia con defensa o tiene cierto poder en ataque, güey, como ciertas características que definen al personaje, ¿no? ujú, pero fíjate, el héroe del escudo también es una historia que tiene bases en cuanto a videojuegos. Porque a final de cuentas, desde el principio de la historia te dicen, es que esta historia se parece a tal videojuego. Y entonces otro tipo dice, bueno, es que a mí me recuerda a este otro videojuego. Entonces resulta que estos 4 tipos fueron invocados de Japón, pero de diferentes mundos. Verga, güey. Entonces, Es que ahí viene mucho el cómo igual el autor maneja la historia, porque igual cuando tú me comentaste la trama de Overlord, güey, yo realmente la asimilé luego con Sao. ujú, Y o sea, es muy distinto ya cuando lo empecé a ver, güey, y sí es una historia completamente diferente. Ay, cabrón. Está chingona la Tecate, güey. Censura. sí, o sea, te digo, también se basa en un videojuego. Realmente lo dejan un poco de lado en cuanto al desarrollo de la historia, pero aún así tiene ciertos detalles como el leveo o el drop o cosillas así que te hacen recordar, sí, cierto, es que ellos lo ven como un videojuego y desde ahí pues ya se desarrolla la historia, ¿no? O es que este otro no lo ve como un videojuego, pero sí sigue utilizando ciertas palabras, ¿no? De ese ámbito. Y Overlord es lo mismo, pero es una perspectiva completamente distinta. ¿Es un isekai? Sí. ¿Es un shonen? También. ¿Se basa en un videojuego? O la historia tiene gran repercusión por un videojuego? También. Pero es completamente distinto. En Overlord resulta que no son invocados a un mundo diferente. Resulta que el protagonista vive en un mundo en el siglo 24, 2300 y algo, el año, y la tecnología ha avanzado tanto que pues él tiene un videojuego de realidad virtual muy cabrón. Y entonces cuando se va a cerrar ese servidor, pues ya Él está, decide quedarse hasta el final, güey. decide quedarse hasta el final y cuando se acaba la cuenta regresiva, resulta que sigue otra cuenta desde cero, como un reloj. Y entonces él se da cuenta de que sigue en el juego, pero se va dando cuenta de que hay diferencias que le indican que ya no se trata solo de un juego, a pesar de que sus habilidades siguen restringidas o siguen la misma lógica que tenía en el juego anterior. que tenía su avatar. Entonces te das cuenta de que, por ejemplo, siguen hablando de los niveles, de las habilidades, bueno, de los skills, del drop, del PvP, de los NPC, de diferentes cuestiones. Entonces, las bases son muy, muy parecidas o son prácticamente las mismas, pero la historia es completamente distinta. Y si tú me dices, es que también está el Isekai de Shinchou Yusha, en el que está Seiya Ryuguin, pues sí, tal vez sea un poco más del tipo de comedia, pero aún así es un Isekai y también se basa en, pues, en los niveles, en el drop, en los equipos, en mejorar la armadura, en completar misiones, en cosas así. Sí, es muy... pues ya cada historia va tomando sus propios Ujú. rasgos que la van identificando, güey. Efectiva- Haciendo diferente. Efectivamente, y hay historias que, como tú mencionabas, hacen que el género a veces decaiga un poco en ciertos aspectos. Por ejemplo, está la historia... no, mal ejemplo. Por ejemplo. Mal ejemplo, me voy a quemar yo solo. Bueno,
Dila, güey, dila. No, he visto historias, he leído mangas. Dila, Boku no Pico. No me he quemado tanto. Sailor Moon. No, no es Bueno. cierto, Sailor Moon. No. Bueno, está bien, lo voy a mencionar. Hablando de Overlord. Resulta que ya tiene muchos meses comencé a leer Overflow. O sea, es misma de... No, No tiene nada que ver, güey. no. ¿Y de No. qué trata o qué es? Pero los versados sabrán de qué hablo. Verga, güey. Bueno, resulta que comencé a leer Overflow en una página por ahí muy conocida. Y precisamente en la misma sección de la biblioteca de esta página había otra historia que se parecía mucho. Era prácticamente lo mismo. El estilo de dibujo era un poco distinto. Los nombres también, obviamente, la paleta de colores cambiaba, pero, o sea, las escenas eran las mismas. Era un Overflow, pero de una calidad un poco menor. Así de simple. ¿Sí? En el género Isekai, que es muy popular, también hay muchas historias que se parecen mucho y sí, hacen ver a un buen manga tal vez como algo que pudiera ser algo genérico, porque muchos youtubers también han mencionado, es que Overlord es genial. Yo pensaba que era pues algo genérico de los Isekai y resulta que no, que es algo completamente distinto. El protagonista dentro del mundo en el que está, pues no es el bueno, en realidad es un monstruo. Es el villano. Es el jefe de un grupo de monstruos que quiere apoderarse del mundo. Pero como tú lo ves desde la perspectiva del protagonista, pues entonces Él te es das el cuenta héroe. de que, pues tal vez estés consciente de que no es el Puede héroe. ser ahí que entra igual como ese mismo conflicto de Death Note donde no sabes quién es realmente el protagonista. Ujú, te hacen ver la historia desde una perspectiva completamente distinta y refrescante, sobre todo. Porque ¿cuántos animes conoces en donde el protagonista es el malo? Sí, es muy cierto. Muy bien, espera, ya estamos yéndonos muy lejos. Perdona por Ok. interrumpirte. Vamos ya con este último tema. Perdona por interrumpirte, creo que nos está consumiendo el tiempo un poquillo. Vamos. Es un tema muy, Es un muy tema extenso. muy extenso hablar sobre anime, sobre Overlord, que creo que es una serie que te gusta mucho. Efectivamente. Pero ahora vamos al tema final, sobre qué opinas tú que actualmente Naruto se haya vuelto tan popular más actualmente que cuando en su momento estaba en transmisión. Pienso que hay que hacer una distinción entre popularidad y expansión. Porque un anime puede ser muy popular sin siquiera tener la misma expansión que ha tenido algún otro. Por ejemplo, Dragon Ball Z, que ya lo había mencionado anteriormente, tiene mucha más expansión que One Piece. Pero One Piece es mucho más popular en Japón. Es cierto. Ahí está la diferencia. Entonces, si yo tuviera que decir algo respecto a Naruto en concreto, diría que ahorita sí va llevado de la mano que la expansión de la serie, o más bien que la publicidad que se le da a la serie todavía, tal vez en redes sociales o en algunas páginas, pues sí ayuda a la popularidad, pero lo que está haciendo solamente es atraer a más gente para que pueda acercarse a la historia. ¿Crees que esto es bueno? ¿Crees que esto es como prostituir a la serie para los que somos fanáticos de hace años? Sí, nos quita mérito. Sí nos quita mérito. Sí, porque Porque mira, antes de que des tu respuesta, creo que un factor que ha involucrado el que actualmente en México sea una de las series más populares es el hecho de que ya doblaron casi la mitad de Shippuden, hasta Shippuden, y que Netflix se ha encargado de darle esa difusión que anteriormente otras cadenas no le dieron. de hecho, qué bueno que mencionas Netflix. Resulta que estoy en un juego muy, muy popular en ciertos círculos. Es un juego... Overlord. No, que también está el juego de Overlord, muy bueno. Estoy en la Recomendado. versión global, versión japonesa, ambas muy buenas.
Pero, bueno, es un juego de computadora, es un MMORPG y hay gente de diferentes edades. Es un juego muy popular que está desde hace muchos años y te encuentras gente de todo tipo. No solamente de México, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Alemania, en fin. Es una comunidad muy extensa. Pero a lo que voy es que hay gente que, por ejemplo, tiene hijos o incluso nietos y está jugando. Hay otros que son menores de edad y también les mama el juego. Entonces, la comunidad es muy diversa, te encuentras a gente de todo tipo y hay un amigo de este juego que anda rondando los 40 años y que precisamente le gusta ver mucho Netflix, las series que se encuentran en la plataforma. Y lo que me dijo hace unos días fue que empezó a ver Naruto. No Naruto Shippuden, Naruto el original, desde pequeño. Apenas va iniciando, pero ahí se ve cómo es que, en este caso Netflix, Ha sido una influencia muy cabrona, güey. Tiene repercusión, efectivamente. O sea, no es tanto que, a mi parecer, sea algo muy raro. Tal vez a veces las series no tienen la suficiente difusión y simplemente por eso es que algunas otras personas que son fanáticas pues se ven un poco frikis. Porque ellos sí buscan y sí Porque encuentran la manera de estar viendo esta serie. Efectivamente, o sea, estas personas no se han esperado a que una serie o un anime se difunda en una plataforma más convencional, tal vez. Más comercial, más fácil, de mayor acceso, más que nada. Efectivamente, sino que se dan a la tarea de investigar, de decir, como te dije hace un rato, es que esto me gusta, esto no. Esto es genérico y ya lo leí. Esta historia es exactamente esta otra que ya había leído antes. Ya, no me interesa, me aburre. Es lo mismo. Entonces, resulta que bueno, así es como se van dando las cosas y eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero fan, por así decirlo, del anime. Y un fanático convencional. No diré otaku o friki porque eso sería algo más específico. Solamente diré fan. A mí me gusta el manga, a mí me gusta el anime de ciertos géneros y ya, a veces investigo cuando tengo tiempo. ¿Sí? Al vecino le gusta el anime, a mis compañeros de carrera les gusta Dragon Ball Z, pero se quedan solamente con lo que se va publicando. En Canal 5. Efectivamente. Canal 5. Efectivamente, o lo que están publicando en las redes. Así de simple. Eso... Y eso, espera, perdona por interrumpirte de nuevo. Es verdad, porque, o sea, cuando yo entré a trabajar hace tiempo en uno de cocina, estuve un tiempo ahí trabajando, conocí una chava igual que tenía 16 años, igual era muy, muy fanática de este tipo de anime, de los más modernos, no los más recientes, yo no los conocía, pero igual de Naruto. Y al que ella me empezó a comentar de Naruto, güey, me empezó a comentar de lo que ella vio hasta donde está doblado en Netflix, güey. Yo le empezaba a hablar de la Cuarta Guerra Ninja, güey, de la invasión de Paint, perdón, y ella no sabía nada de esto, güey. Y es ahí donde entra esto de que, pues sí, muchas veces uno es fanático convencional por los medios que tienen mayor acceso, no porque uno de verdad sea fanático de investigar. Efectivamente. Por ejemplo, hay muchos animes. Está, por ejemplo, otro isekai que es Youjo Senki, en el cual la comunidad, incluso de manera interna, se va desglosando. Y hacen memes o hacen spoilers, o hacen memes de spoilers para los nuevos integrantes. Eso creo que pasa en todas las comunidades de todas las series que puedas investigar o de las que puedas seguir. Así pasa en todos los grupos. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, retomando lo de Overlord porque me encanta. Te encanta Overlord, ya nos ¿Sí? dimos cuenta. La gente se ve las 3 temporadas que están animadas, ¿no? Son 12, 13 capítulos. En las 3 temporadas, bueno, 30 y tantos.
y se llega a la percepción de que, por ejemplo, veo el intro, es que aparece tal personaje subordinado del protagonista y lo está enfrentando, lo traicionó. Y no, ya después llegas a los capítulos en donde se enfrentan y te das cuenta de que la trama es completamente distinta. O sea, el opening puede ser engañoso. Ujú. Y te crea más expectativa y te sorprende cuando ya llegas a esa parte de la historia. En otra temporada pasa lo mismo. Hay otro... Así como, como el opening de Naruto Shippuden de Zinc, cuando veías que se enfrentaban Pain contra Jiraiya y Sasuke contra Itachi. Efectivamente, o sea, pero ahí sí sucedió. Pero No sí te- te no lo te- vendían de una forma muy distinta, güey. eh, Al menos la de Jiraiya, güey. efectivamente, o sea, pero sabías que se iban a enfrentar. No sabías cómo iba a resultar. Bueno, nosotros que eso lo leímos antes en el manga, güey, sí sabíamos cómo Bueno, iba sí, a resultar, pero lo que voy es que tú veías precisamente el opening y sabías que eso iba a pasar. Era inevitable. Lo de Jiraiya porque comenzó prácticamente desde que pusieron ese opening. Y lo de Sasuke contra Itachi porque, o sea, se tenían que enfrentar. En algún momento ya estaba... ya habían mamado, quién sabe, como 300 y tantos capítulos con Pinche eso. relleno, Y güey, bueno. 5 temporadas más lo de Shippuden. Y bueno, resulta que ya sabías que eso iba a pasar. No sabías cómo iba a resultar, pero sabías que este era bueno y este era el malo. Punto. En Overlord no. Lo manejan un poco distinto. Juegan más con eso, ¿no? Ujú. O sea, resulta que, por ejemplo, en la primera temporada, Ainz, que es el protagonista, pelea contra Shaltier, que es un subordinado NPC. Y tú dices, es que Shaltier traicionó a Ainz. Y resulta que no, que le estaban controlando con un ítem super cabrón. En otra temporada, es que Demiurge, que es otro NPC como Shaltier, ya traicionó a Ainz. Y tú empiezas a decir, es que se dio cuenta de que no era tan inteligente. Como aquí estamos dando spoilers, valiendo madre. Obviamente. No es tan inteligente como decía serlo, o como creían. Entonces ya lo traicionó. O su naturaleza como demonio hace que lo traicione. Y ya cuando ves 2 capítulos, te das cuenta de que no es así. Resulta que esto sí es... Jugaron con tu mente, güey. Jugaron con tu mente, por no mencionar el spoiler. No lo menciones, creo que ya enganchaste mucho a la gente para que viera Bueno. Overlord, güey, y estás contando muchas cosas. Bueno, entonces, o sea, van jugando de diferente forma, de tal forma que, valga la redundancia, pues ya atraen gente esperando algo y dan la sorpresa. ¿Sí? Entonces, hay muchas historias así, sí. No es como que todas hablen de lo mismo. Por ejemplo, Dragon Ball es muy diferente a JoJo Senki. O sea, la historia como tal sí es un isekai, pero no es lo mismo. Yo no había escuchado acerca de una niña en el ejército que utiliza magia y que se parte a todos de unos pinches madrazos mágicos. Eso me suena un poco a Violet Evergarden, güey, no sé si la has visto. Pero es muy distinto. Bueno, acá por el caso de la magia que tú estás mencionando. Bueno, entonces, pero en todas estas comunidades, volviendo al punto anterior, van haciendo memes y se van desglosando los grupos de personas que han visto solamente la primera temporada, los que se han visto todas las temporadas, los que solamente han visto el anime, los que han leído el manga. Los que han leído el manga se spoilean a los del anime y los que se han leído la novela ligera se spoilean a todos los demás. O les hacen memes y les dicen, es que este personaje resulta que era un alien. Y al final resulta que pues no era así, ¿no? Pero Tiene el conocimiento es poder, güey. Ajá. Y es ahí donde estos grupos juegan mucho con eso. Efectivamente. Pero eso también lo va haciendo interesante. Porque te hace como que tener te da más una curiosidad, intriga, ¿no? De saber si es verdad. Efectivamente. Entonces, este es un poco más específico acerca de cómo se va desglosando la comunidad que ha visto una serie.
Ya ni siquiera hablando de anime, una serie. Punto. ¿Has visto el ataque de los titanes de Shingeki no Kyojin? Fíjate que sí, pero no lo he visto por completo. Porque me enganché con otras series. Muy bien, vamos a tener yo igual apenas me acabo de spoilear la tercera temporada, estoy apenas en la segunda. Y se va a estrenar la cuarta en la próxima semana. Vamos a ponernos como tarea ver Shingeki no Kyojin, tanto Ok. OVAs como serie animada, y tratar de leer el manga de aquí a un próximo capítulo que nos vamos a reunir. Vamos a tocar el tema de Shingeki en específico y de ahí abordamos otros temas. Ok. Ahorita creo que ya por cuestiones de tiempo creo que estamos muy interesados en todo este tipo de temas. Efectivamente. Estamos profundizando mucho y estamos tocando un poco de todo. Y creo que por el momento hay que concluir. No sé si tengas alguna conclusión. Sí, puede no ser solamente de Shingeki no Kyojin, puede ser de cualquier otra historia que consideres pertinente. O sea, Sí, pero mira, para el tema que ahorita estamos tocando, que es el que vamos a dejar pendiente, del cómo cuando los fans tienen el conocimiento, ya sea en las novelas ligeras o del manga, y empiezan a hacer spoilers a los que están viendo el anime. Por ejemplo, los que leyeron el manga ahorita ya saben cómo termina Shingeki no Kyojin, pero los que apenas están viendo el anime no saben ni qué pedo, güey. Y esos güeyes son los que están haciendo los spoilers. Creo que el próximo capítulo, o la próxima vez que nos veamos, güey, que hablemos de esto, vamos a hablar un poco de esa parte, sobre los spoilers y cómo muchas veces los fanáticos, en este caso trolls, utilizan eso para chingar a los otros fans, güey. ok, Muy bien. me parece muy bien. Eso es creo que tema que podemos tocar la siguiente vez que nos veamos. Efectivamente. ¿Algo que quieras decir o comentar para despedirte? Vean Overlord. Vean Overlord. Muy bien, amigos, pues creo que este tema nos dejó con muchas expectativas de seguir hablando, con muchas cosas aún por tocar. Se nos acabó la pila de la cámara, tuvimos ahí unas cuantas fallas técnicas también. Como vieron, este fue como un video de prueba, ¿no? Para hacer este tipo de entrevistas con un invitado. En próximas emisiones ya estarán viendo más invitados. En esta ocasión fue mi amigo Daniel, quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación de hablar un poco sobre su pasado y sus orígenes viendo anime, viendo Naruto. Y pues más que nada de que comprobar de que muchas veces pues cheleando y sin importar cómo nos puedan percibir, por ejemplo Daniel, que no tendrían muchas personas que lo están viendo que él es un otaku de closet o un fanático, más que nada un fanático, ¿no? Sí, no quiero llegar a ser tanto. otaku. O sea, sí me llama la atención, pero, o sea, no lo oculto. Sí, Solo que ¿sabes? tampoco es demasiado. Eso es algo que diría un otaku, güey. Ah, Un claro. otaku jamás reconocería que es un otaku. Ah, claro. Otaku. Y- Bueno, yo me defenderé diciendo otaku que veo, otaku que pateo. Muy bien. Todos los otakus dicen eso. Y pues ya, sin nada más que decir, amigos, gracias por darle reproducir. Dejen en sus comentarios qué otro anime han visto o qué les gustaría que habláramos aquí en los comentarios. De igual forma, si nos están viendo en YouTube, vayan a la transmisión de Spotify, síganos ahí. Si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube, ahí vamos a estar ilustrando con varias imágenes de los animes que mencionamos o de los temas que se tocaron en esta ocasión. Y sin nada más que decir, yo soy Mike Lennon, los invito a suscribirse al canal, a seguirnos en las redes sociales. Aquí también no sé si quieras que te sigan en Instagram o en alguna red social. Pues no. ¿Prefieres vivir en el anonimato? Pues no, anonimato, solo no reviso mis redes sociales. Muy bien, es todo un friki, Ah, claro, claro. sí. Muy bien, amigos, gracias por darle a reproducir y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Salud. Todavía no te la chingas, güey. Ya me la chingué chingué. todo.